Bien, damos ahora paso al panel Experiencias Internacionales a cargo del señor Sergio Domínguez Rojas, presidente ejecutivo de la Fundación Integra de Chile, a la señora Irene Rigau Oliver, consejera de Educación de Cataluña, España, y al señor Lorenzo Gómez Morín, presidente de la Fundación para el Fomento de la Lectura de México. Modera el panel la doctora María Victoria Londoño de la Fundación Carvajal. Este panel irá hasta las 4:50 de la tarde. Bueno, hemos iniciado el día de hoy escuchando la política pública y los programas en el país con unos recorridos muy importantes de lo que ha progresado y lo que ha acumulado el país de Colombia en su experiencia a través de todos los planes de lectura que hemos tenido y haciendo unos énfasis especiales que creo que vale la pena destacar para introducir a los panelistas internacionales. Hay muchos elementos que están puestos sobre la mesa y creo que no son gratuitos. Generalmente los planes de lectura estaban asociados solamente a libros y ahora podemos disfrutar de otros elementos, lenguajes expresivos y de otras expresiones de lenguaje que incluso el profesor Cabrejo ha hecho mucho énfasis. De igual manera, ver al país unido desde diferentes instituciones a nivel sectorial, por la primera infancia y por el desarrollo del lenguaje y la lectura, es un aprendizaje importante también de ciudadanía y de eficiencia para nuestra inversión en esos sectores menos favorecidos, que incluso son los focalizados en muchos de los programas, como nos lo ha mencionado, en el Ministerio de Cultura, Educación, ICBF y la Presidencia. La idea ahora con nuestros panelistas es mirar un recorrido de otros países que además viene enriquecida por unas disciplinas que están en el respaldo de cada uno de ellos. Vamos a hacerlo en el orden que está en el programa. Primero escucharemos a Sergio Domínguez Rojas, presidente ejecutivo de la Fundación Integra de Chile, con una formación importantísima como ingeniero civil y con una amplia experiencia como ingeniero civil, pero vinculado después a los programas de infancia en Chile, con la operación de más de 15.000 centros de infancia y 72.000 niños vinculados a estos programas. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación. Quiero agradecer especialmente a la editorial Santillana y también agradecer al gobierno de Colombia que nos ha invitado. Los quiero felicitar por esta gran iniciativa, creo que es un ejemplo para el resto de América y gustoso en Chile de repetir una de estas experiencias. Mi presentación voy a tratar de hacer lo más breve posible porque comprendo que estamos cansados. Voy a contar qué es la Fundación Integra, donde yo trabajo. Quiero contar después cuál es un desafío tremendo que tenemos en mi país, Chile, cuál fue la vía solución que tomamos, cómo lo hicimos y cuáles son los resultados que hemos obtenido. Por favor. Fundación Integra es una fundación de derecho privado sin fin de lucro. Es una fundación dirigida y presidida por la primera dama del país, la señora Cecilia Morel Montes. Hoy día contamos con casi 1000 jardines infantiles a lo largo de Chile. Esto que ustedes ven aquí a mano derecha es el mapa de mi país y cada uno de esos puntitos, que imagino que todos pueden ver con gran claridad, representa un jardín infantil en Chile de mi fundación. En esta fundación atendemos diariamente a más de 72.000 niños y niñas y en esta trabajamos 14 personas diariamente. En los 21 años que tenemos de trayectoria han egresado a nuestras salas cuna y jardín infantil más de 850.000 niños a lo largo de Chile. Nosotros somos una fundación de calidad
Y para hablar de calidad, no podemos dejar afuera el tema de la educación. Y voy a empezar a hacer empalme con nuestro tema hoy día, que es la lectura y puntualmente vinculada a la educación inicial. Quiero agradecer también y celebrar el lugar donde nos encontramos hoy día. Creo que es un símbolo muy fehaciente, muy concreto de lo que estamos conversando. Pero para hablar de educación inicial de calidad hay que tener un currículum sólido. Sólido pero flexible. En mi caso, como tenemos 1000 jardines infantiles a lo largo de Chile, es fundamental tener flexibilidad y reconocer la pertinencia y las distintas realidades que viven los niños, sus familias y la comunidad. Es por eso que nosotros destacamos el desarrollo cognitivo para poder alcanzar el tan anhelado desarrollo integral de los niños y niñas de nuestro país. Lo hacemos porque vemos en los niños un sujeto de derecho, sujeto con derecho, pero también con responsabilidad y un compromiso que hay que cumplir. Nuestro currículum hoy día es constructivista, vale decir que los niños van construyendo su propio aprendizaje. Es por esto que nosotros nos esforzamos por darle constantemente experiencias desafiantes. Desafiantes para que ellos vayan construyendo su aprendizaje y sus realidades para que puedan construir un aprendizaje más contundente. Nuestro currículum es flexible, como les comentaba, y también fortalecemos la labor mediadora de nuestro personal, porque queremos que a través de intencionalidad pedagógica concreta lograr este desarrollo cognitivo deseado. Es imposible hablar de educación inicial si no reconocemos el gran socio estratégico que son las familias. Nosotros cumplimos un rol de coeducadores, pero sin la asociatividad con las familias es imposible lograr el aprendizaje de los niños. Mi fundación atiende principalmente a niños de escasos recursos. De cada 20 niños que atiende la fundación, 19 pertenecen al 40% más pobre de mi país. Son niños que se caracterizan por tener un menor acceso al mundo letrado y también por tener una tendencia a utilizar códigos lingüísticos restringidos. Vale decir, tienen un muy bajo nivel de abstracción, tienen razonamiento más bien concreto y presentan una gramática muy simple, poco elaborada. Yo tuve la suerte de estudiar en un muy buen colegio en mi país. Y también fui una persona bastante inquieta cuando fui escolar, cuando tenía más pelo en mi cabeza. Tengo que reconocerlo, alguna vez lo tuve. Y cuando me portaba mal en la sala de clase, en mi colegio se estilaba un castigo. Se estilaba mandar a la biblioteca a los niños desordenados. Ustedes comprenderán la imagen que nos formamos nosotros de la biblioteca. Era un lugar de castigo. Biblioteca se podría asimilar al lugar de lectura y por lo mismo la lectura está asociada a castigo. Eso nos llevó a nosotros como país a tener un resultado nefasto en la prueba IELTS del año 98. Por favor. La prueba del año 98 demuestra que el 80% de las personas en Chile que tenían entre 16 y 85 años de edad, vale decir, la gente que está en edad de trabajar, no entendía lo que leía. Tenía problemas incluso para entender una receta de cocina. Teníamos problemas no solamente para leerle cuentos a los niños, sino que explicarle qué pasó con el lobo, qué pasó con la caperucita. Imposible poder desafiar a los niños con aprendizaje si nosotros los adultos no entendíamos lo que leíamos. Eso fue el año 98. Y como país tomamos una decisión, tomar esto en serio. Y lo hicimos bajo varias aristas. Una de ellas, y bajo mi punto de vista, y me imagino que estaremos todos de acuerdo en esta sala, y la sala al lado también, que nos están escuchando, es considerar la primera infancia como la etapa clave. ¿Y por qué esto? Por favor. Ustedes saben que los circuitos neuronales, las neuronas son estas células que se encuentran en el cerebro y en la médula y que sirven para transportar información. Son conductos químicos y eléctricos. Sin las neuronas es imposible pensar, imposible tener movimientos reflejos ni cualquier reacción. El primer año de vida se construye la ventana de oportunidades que no se vuelva a tomar nunca en la vida de las personas. Y acá puse 3 elementos. Primero, el desarrollo de las vías sensoriales. Y me gustaría destacar, no sé si todos alcanzan a ver,
es la línea amarilla, que concentra su pic entre los 2 y los 4 meses de edad. Sensorial, oír y también hablar y ver. Lenguaje se desarrolla principalmente entre los 4 y los 11 meses de vida. Y también las funciones cognitivas superiores se desarrollan su pic en el borde del año de edad. Ustedes comprenderán lo estratégico que es trabajar con la primera infancia. Después, ya es tarde. La arquitectura básica del cerebro, ustedes saben, se construye en la primera infancia y se va construyendo de atrás hacia adelante. Y si la arquitectura es débil, lógicamente lo que se produce después también lo va a hacer. Estoy muy de acuerdo con cosas que se han dicho acá. La verdad es que celebro los distintos enfoques, pero es importante también tomar un enfoque científico. Todas las personas nacemos con 100 millones de neuronas. Todos. Y durante la vida, la verdad es que nosotros mantenemos esa cantidad de neuronas. Sin embargo, la capacidad de hacer sinapsis, unión, neurona a neurona, para que pueda pasar la información, se va reduciendo en la vida. Y es la primera infancia donde alcanzamos a tener 250.000 sinapsis por minuto. Esta velocidad disminuye a la mitad cuando es adulto. ¿Qué ocurre? Que un niño a los 3 años de edad, si no recibe una estimulación temprana adecuada, una alimentación adecuada y un resguardo, va a presentar un 30% menos de capacidad cerebral, o es desarrollo cerebral, a los 3 años de edad. Y eso no se recupera a los 3 años de edad. Ustedes saben, me imagino, que en los 3 primeros años de vida, se construye el 80% del desarrollo cerebral. El 80% en los 3 primeros años de vida. Y entre los 3 y los 5 años de vida se construye el 10% restante. Ustedes harán sus cálculos y podrán decir que en los primeros 5 años de vida tenemos el 90% del desarrollo cerebral construido. Y solo el 10% restante es para el resto de la vida. Me imagino que estaremos todos de acuerdo en lo importante que es primera infancia y no solamente dar una estimulación temprana positiva, sino la importancia de otros elementos, como yo les voy a mostrar en otra diapositiva, que espero que me esperen, todavía no. Esta diapositiva muestra el desarrollo sináptico, no de cantidad de neuronas, porque en las 3 etapas, recién nacido, 3 meses y 6 meses, todas las personas tenemos todavía estas 100 millones de neuronas. Sin embargo, la conexión de la red, esta carretera de información, se va desarrollando hasta los 6 meses en forma exponencial. A partir de los 5 años de vida comienza algo que se llama la poda sináptica. Significa en castellano que las personas que no usamos algunos conductos neuronales lo empezamos a perder a los 5 años. La siguiente, por favor. En mi país tuvimos un problema muy grave de desnutrición. Esto fue en los años 70 y los años 80. No recuerdo la tasa, y acá no voy a mentir, no la recuerdo, pero sí sé que era con sobre 2 dígitos y bastante por sobre la mitad de la población infantil que vivía en condiciones vulnerables. Cuando uno hace un zoom a la sinapsis, a la capacidad de conexión neuronal de un niño de 2 años de edad, que ha recibido una buena alimentación, presenta esta red neuronal. ¿Ustedes quieren ver lo que pasa a la misma edad con un niño que no ha recibido una buena alimentación? Esto. A los 2 años. Yo tuve la oportunidad de estar en Haití el año pasado. En Haití no solamente hay desnutrición, no hay nada. No hay recolección de basura, no hay institucionalidad, no hay registro civil, no hay conservador de bienes raíces, no hay nada. Y tiene un dicho que la verdad que es bien duro. Es en creol, claramente yo no lo puedo repetir, pero es la lengua haitiana, y dice que los niños son pequeños cachorros, son pequeños animales. Y en la medida que no crecen, no merecen la atención de un adulto. Eso está pasando a pocos kilómetros al norte donde estamos hoy día, año 2012. ¿Qué hacemos nosotros como fundación frente a esto? Ustedes comprenderán, vivimos una situación de gran vulnerabilidad, de gran pobreza, y lo que nos convoca hoy día en esta sala es hablar del lenguaje verbal.
Lenguaje verbal que tiene dos grandes líneas y no las podemos desconocer. Una es la oral y la segunda es la escrita. Oral, ustedes comprenderán, hablar y escuchar. Escrita, escribir y leer. ¿Y por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante? Porque hay 4 capacidades que son esenciales para poder tener un buen desarrollo durante la vida, que son, siguiente, estas 4. Yo les aseguro que si presentamos deficiencia en alguna de estas 4, vamos a tener problemas a lo largo de la vida. Estas habilidades, hablar, escuchar, escribir, leer, nos permiten construir un proceso de formación continua, de construcción y de elaboración de significados. Es cierto, los niños a los 2 años no saben leer, no saben escribir, pero sí saben distinguir símbolos. Un niño de 2 años y 3 años de edad distingue el logo de la Coca-Cola y te dice Coca-Cola. No sabe distinguir Coca-Cola. Yo no trabajo para esa empresa en todo caso, pero sí distingue la imagen. Y eso es por algo. La siguiente, por favor. Nosotros trabajamos en Chile en la educación inicial, que es de 0 a 5 años, en 2 grandes ciclos, de 0 a 3 años y de 3 a 5. En el primer ciclo, nosotros lo que trabajamos básicamente es enamorar a los niños con estos códigos. Y cuando hablamos de enamorar, es exploración, es manipulación, es tocar las palabras, poder descomponerlas, poder jugar. Y de 3 a 5 tratamos de inculcar algo que acá ha salido mucho, que es el amor, es el goce por las diversas experiencias literarias. Jugamos con cuentos, con canciones, con rimas, con trabalengua, con actuaciones. Los niños son sumamente inquietos y ya no basta con leer. Hay que desafiarlos constantemente. Y la verdad que ahí nosotros nos vemos aprisionados por los niños porque tenemos que entregar las herramientas que ellos nos piden. También intencionamos conversaciones, debates, incluso discursos de los niños de 4 y 5 años de edad. Esto nos ha permitido poder trabajar ciertas habilidades y ciertas también carencias a los niños, como podría ser los temas de autoestima, temas de vergüenza de algunos niños, que a través de actividades lúdicas logran vencerla. ¿Cómo lo hacemos concretamente? Acá yo traje un par de recetas, como decimos en mi país, algo súper concreto. Acá tengo 4 elementos. Uno son títeres de cuentacuentos, imagino que todos se podrán imaginar lo que es. Títeres de dedos, teatrillos. Y también tenemos lotería de sonidos con sonidos iniciales y finales. Ustedes me preguntarán, ¿qué es eso? Imagínense que tienen niños de 4, 3 años de edad y le pasa una plantilla que sale dibujada una mamá. Y vamos a jugar con sonidos iniciales. Entonces, la educadora de sala empieza y dice ma. Y los niños reconocen el dibujo que es su mamá y dicen mamá. Después lo hacemos con la silla, con la mesa, con sonidos iniciales y terminales. Y así se comienza a trabajar la agudeza de los sonidos. Siguiente, por favor. Nosotros dentro de las salas trabajamos la literacidad con 3 elementos centrales. Uno, lógicamente, son los libros. Tratamos de que todas nuestras salas de actividades, que no son pocas, cuenten con librería al alcance de los niños. Y ya no basta con tener libros, y también diversidad de títulos. Tienen que estar al alcance de los niños. Y tenemos que enseñarles la magia que se encuentra dentro de esos libros. Lo segundo es cómo favorecemos nosotros la dramatización y la utilización del lenguaje. Puntualmente acá traje un ejemplo, que son los disfraces. Y tercero, nosotros también queremos acortar la brecha digital que tienen nuestros niños con respecto a los niños de mayor recurso. Y hemos implementado en todas las salas de actividades de niños de más de 3 años en todo el país, computadores con distintos software para poder trabajar también el acercamiento, no solamente a la tecnología, sino también al lenguaje, a las matemáticas, a la ciencia, a través de este medio. Nosotros en Chile tenemos 3 grandes problemas. 3 grandes problemas ya que comienzo a acotar. Los niños que atendemos tienen un muy bajo capital cultural. En el medio en el cual ellos se desenvuelven, también tienen un muy bajo capital cultural. Y lamentablemente las educadoras y la agente educativa o técnicas que están en sala también tienen un muy bajo capital cultural.
Ustedes comprenderán que acá se forma un círculo vicioso, en el cual es muy complejo dar un salto cualitativo. ¿Y nosotros esto cómo lo hemos trabajado? Puntualmente en Integra. Con respecto a nuestro personal, hemos trabajado la reflexión, la capacitación, la evaluación y la retroalimentación constante. Esto significa que nuestros jardines infantiles tienen un día al mes que paramos las actividades y los equipos paran, conversan, reflexionan, analizan. Y esto nos permitió tener un resultado increíble que yo les voy a mostrar después. Esto también nos ha llevado a tener círculos de calidad o comunidad de aprendizaje. Como tenemos 1000 jardines infantiles a lo largo de Chile, es imposible llegar a todos. Y también acá hemos ocupado nuestras páginas web y construcción de materiales. Y acá yo les voy a hablar de algunos elementos concretos. Siguiente, por favor. Ese libro que ustedes ven allá en la esquina, que se llama Creciendo Juntos, nosotros lo entregamos a todas las mamás que tienen a sus bebés en hospitales públicos. A todas, en Chile. En el cual van ciertos tips de cómo fortalecer el apego, cómo fortalecer la imagen del adulto significativo, cómo fortalecer esto que se llama maternidad. Nadie nace sabiendo ser papá o ser mamá, lo digo por experiencia propia, en mi caso papá. Pero es fundamental contar con ciertas herramientas y nosotros lo estamos haciendo a nivel nacional. Segundo, me gustaría hablar de estos 2 tomos de acá. Nosotros en estos 2 libritos presentamos 100 estrategias para trabajar con los niños de 0 a 3 y de 3 a 5 años. 100 estrategias en cada uno de los textos. Cómo hacerlo, cuál es la intencionalidad pedagógica que está oculta detrás, qué se necesita, qué materiales, cómo evaluarlo, etc. También tenemos cómo trabajar el lenguaje en condición adversa, que es el texto naranjo de allá arriba. Y como yo hoy día no vengo a vender, vengo a regalar, está todo gratis en nuestra página web, que yo los invito a que la visiten y lo descarguen. www.integra.cl. El presidente de Chile, el señor Sebastián Piñera, que se caracteriza por ser una persona bastante visionaria y también constante en sus intenciones, como lo puede mostrar hace 2 años atrás, cuando tuvimos a 33 mineros bajo tierra y se puso a sacarlo hasta que lo sacamos, 700 metros de profundidad, tomó el tema de la lectura. Quiere formar en Chile una sociedad de lectores. Y para esto no puede dejar atrás a la primera infancia. Pero no sacamos nada con tener un muy buen trabajo en primera infancia si el capital humano que tenemos en nuestras educadoras y formadoras es bajo. Entonces lo que hicimos como país fue crear una prueba que se llama Prueba Inicia, que la rinden todas las personas egresadas de institutos y universidades vinculadas a pedagogía. No queremos seguir condenando a niños a que reciban una mala educación. Segundo, creamos una beca que se llama Beca Vocación de Profesor, el cual beca con el 100% del arancel a todas las personas que quieran estudiar pedagogía y que obtengan un puntaje sobresaliente en la prueba de selección universitaria. Esto no es menor, considerando que una carrera universitaria en Chile cuesta $5.000, $6.000 al año, y una carrera de este tipo dura 5 años, $25.000 a $30.000 estadounidenses la carrera, beca totalmente pagada por el gobierno. Y también nos hemos esforzado muchísimo como país por llevar los libros a la sala. Y es por eso que estamos fortaleciendo todas las salas de actividades para que cuenten con una biblioteca. Siguiente, por favor. Este plan se llama Lee Chile Lee, que está enmarcado en el Plan Nacional de Fomento Lector. Y puntualmente, gracias, la siguiente. Y puntualmente, ¿en qué consiste esto? Lo que queremos hacer concretamente es descubrir el desafiante y apasionante mundo del mundo letrado. Segundo, trabajar la alfabetización temprana. Y tercero, el gusto, el placer por la lectura, que ya no nos manden castigados a la biblioteca. ¿Les suena conocido, no? ¿Sí? Concretamente, este plan dura 4 años. Ya comenzamos con las primeras capacitaciones y entrega de material didáctico y libros a los jardines infantiles y los colegios. Son 20 textos por jardín que están disponibles a partir de este año.
Pero esto todo es poesía, todo esto es bonito, son buenas ideas, son sueños. Y hoy día les quiero presentar los resultados que hemos tenido como país. Antes que pongan la siguiente, nosotros como fundación, líder en educación inicial en Chile, nos dimos cuenta que no había ningún sistema de evaluación de aprendizaje de los niños y niñas en educación inicial. Desconozco si ustedes en Colombia lo tienen, nosotros en Chile lo creamos. Se llama PLAEP y está basado en las bases curriculares de Chile. No creo que sea muy homologable a su realidad. Pero este instrumento nos permite ver exactamente cuánto... Exactamente, señora. No se preocupe. Esto nos permite ver exactamente cuánto están aprendiendo los niños en cada uno de los 3 ámbitos de la educación inicial en Chile. Y los resultados son los siguientes, por favor. Estos gráficos de columna muestran a los niños de 2 años, 3, 4 y 5 años de edad. El color morado o azul son los niños que tienen puntaje por sobre lo esperado, se podría hablar de un sobresaliente. El verde es el puntaje en lo esperado, que aprueba el curso. El amarillo es bajo lo esperado y el rojo es crítico. Si ustedes consideran que nosotros trabajamos con 72.000 niños que tienen un bajo capital cultural, extrema pobreza y un nivel de vulnerabilidad tremendo en mi país, tener estos resultados y tener más del 80% de los niños aprendiendo puntualmente en el ámbito que nos convoca hoy día es un gran logro. Hemos ido logrando constantemente ir mejorando la cantidad de niños que aprenden y en forma medida y demostrable en nuestros jardines infantiles. Eso es dentro de Integra. Como país, por favor. Nosotros tuvimos una participación en la prueba PISA, puntualmente lenguaje, el año 2000, 2006 y 2009. El año 2000 tuvimos una participación bastante pobre, diría yo, y al compararnos con los países de la OECD, la verdad ustedes pueden ver la brecha que generamos. Producto de las políticas públicas que hemos ido sosteniendo en forma constante en mi país, no solamente hemos ido logrando mejorar los resultados, sino que hemos acortado significativamente las brechas con los países pertenecientes a la OECD o los países desarrollados. Nos falta mucho todavía, nos falta muchísimo. El ingreso per cápita en mi país aún es bajo, pero hemos logrado acortar esto. Y esto es gracias a un trabajo en equipo, familias, universidades, centros educacionales, instituciones y también comunidad. La última, por favor. Nosotros tenemos una prueba que se llama SIMSE, que es el Sistema de Medición de la Calidad en la Educación. Esta prueba se mide todos los años en tres cursos. En cuarto de preparatoria, en octavo de preparatoria y en segundo medio, que sería acá 10º grado, no sé cómo. ¿10º grado? Estamos bien. Yo acá traje solamente la evolución de cuarto básico o cuarto grado, porque es la que presenta mayor influencia con respecto a la educación inicial. Todos sabemos que es muy bueno tener un gran impulso, pero si después no somos capaces de mantener eso en la escuela, esto se va minorando. Estos son los resultados que hemos obtenido puntualmente en la prueba de lenguaje en los niños de cuarto básico, 10 años de edad. Hemos ido logrando aumentar el puntaje en forma sostenida. Y no es menor considerando que el año 2010 tuvimos 1/3 del país sin clases durante un trimestre, producto del terremoto y tsunami que azotó mi país. Para redondear, me imagino que todos ya entendieron y quedaron enamorados de la Fundación Integra. Yo les invito a que visiten nuestra página web. ¿Entendieron cuál fue el desafío país que asumimos nosotros? ¿Cómo lo hicimos? Acá traje un par nomás de recetas. Y los resultados que estamos obteniendo. No estamos conformes. Nos falta mucho, pero sí estamos contentos porque creemos que vamos en una muy buena vía. Y hemos obtenido los resultados que no solamente nos acercan a los países de la OECD, sino que también nos acercan a tener mejores ciudadanos más letrados, y espero que la próxima prueba del IALS
demuestre que por lo menos la mitad de los chilenos estamos entendiendo lo que leemos. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Sergio Domínguez por las contribuciones para nuestra política nacional, con programas concretos y sobre todo con un gran énfasis en el tejido social, institucional y de familia. Ahora invitamos a la doctora Irene Rigau y Oliver, consejera de Educación de Cataluña y quien es miembro del Consejo de Educación y precursor del Consejo Escolar de Cataluña. Muy buenas tardes. Antes que nada, agradecer a la invitación que nos permite estar presentes hoy aquí. Agradecerla al Gobierno y agradecerla a la Fundación Santillana. Es para nosotros, y les hablo como Gobierno de Cataluña, es un honor para nosotros estar aquí y aprender conjuntamente alrededor de temas tan importantes como la educación, la lectura, la primera infancia. Todo el mundo sabe que desde la educación anticipamos el futuro. Y hoy estamos aquí también anticipando un futuro mejor a través de la apuesta docente. Hoy la infancia, la primera infancia, es la protagonista de esta sala y de este evento. Estamos ya quizá un poco cansados, ha sido un día muy interesante y denso, pero si continuamos aquí, presentes y atentos, es porque somos personas que valoramos la relación del educando y el educado, del educador y el alumno. Es esa satisfacción que sentimos cuando vemos avanzar un alumno que nos invita a continuar mejorando nuestra formación y estar al día. Permíteme que ilustre esa sensación, este sentimiento, con un texto, no un texto catalán que tenía preparado, sino un texto que he conocido en mi estancia reciente aquí en Bogotá. Es un texto de Jairo Aníbal Niño. Me ha gustado muchísimo su obra, pero cuando dice: cuando apoyo mi oído en el caracol de tu oreja, escucho el mar de tu corazón. Y es que escuchar el mar del corazón de los alumnos es lo que nos invita y nos anima a seguir atentos a este gran trabajo colectivo que estamos realizando. Porque el gran mensaje del día y la gran preocupación de políticos, educadores, familias, de todos los adultos, está relacionado con los sentimientos que anidan en el corazón de los niños. Cuando nos preguntamos qué anida en el corazón de esos niños de la primera infancia, y desde la educación queremos que anide, entre muchos otros, el amor a la lectura. Y es por esto que también nosotros desde Cataluña, con una situación distinta, pero con muchos puntos en común, impulsamos un plan de lectura. ¿Por qué? Un país como el nuestro, un país pequeño dentro del Estado español, 7,5 millones, cabríamos todos en Bogotá. Un país con 1.300.000 alumnos, 600.000 familias, 100.000 profesores a nivel no universitario. ¿Por qué damos una importancia como nunca habíamos dado a la lectura? Pues porque tenemos una insatisfacción fuerte y honda en relación a los resultados que obtenemos en el sistema educativo. Tenemos el 99% de alumnos de 3 a 6 años escolarizados de manera gratuita, en la pública y en la privada concertada. Tenemos el 45% en jardines de infancia, en escuelas infantiles de 0 a 3. Tenemos hasta 16 años a todo el mundo y una gran mayoría, prácticamente todos los que lo desean, hasta los 18. Con ese panorama, parece que tendríamos que estar satisfechos con los resultados del sistema, pero no lo acabamos de estar. Hemos avanzado en inversión económica. Nos hemos situado en aquella franja que ya la inversión económica
no modifica sustancialmente la calidad de la educación. Hemos conseguido tener unos tamaños de grupo, unas ratios de alumnos-profesor que nunca habíamos soñado. Tenemos unos horarios y unas remuneraciones para los docentes correctas a nivel europeo. Pero los resultados no acaban de ser buenos. Y no acaban de ser buenos para una parte de la población que procede de orígenes socioeconómicamente más débiles. Tenemos una gran franja central, una gran franja de resultados correctos, una franja escasa de resultados extraordinarios y tenemos aún una franja demasiado grande de malos resultados. Y son esos malos resultados de esa franja social la que nos produce esa desazón, esa inquietud. Y ha sido el momento de analizar el porqué. Tenemos que analizar los cambios demográficos que estamos viviendo en el país. Estamos obligados a analizar los efectos de la crisis. Estamos obligados a analizar las reformas curriculares que hemos vivido, incluso el cambio de valores que nuestra sociedad ha experimentado. Pero del análisis de todas las causas de bajo rendimiento de una parte de la población, nos lleva a ver que la comprensión lectora y la expresión escrita no logra tener aquel dominio competencial que deberíamos. Si nos situamos en un horizonte que en Europa se dibuja por el 2020, en que el 85% de puestos de trabajo van a ser ocupados por personas con una formación relevante, debemos trabajar para que todo el mundo tenga un dominio competencial y especialmente de aquellos aprendizajes clave necesarios para el progreso personal. Es por ello que nos centramos en la lectura. Cuando descubrimos que el principal problema era que el grado de comprensión no era el correcto y que si no se resolvía en la primera infancia, se trasladaba a la secundaria y ya se llevaba consigo toda la vida. Por eso hicimos y estamos presentando desde hace prácticamente un año un plan para estimular y invitar a toda la comunidad a avanzar en la lectura, pero entendida como estrategia para el éxito escolar. El éxito escolar que nos lleva a la equidad, al ascensor social, a la cohesión social. Y no solamente para mejorar los resultados de una prueba que todos nos medimos, no con las gráficas, también estamos globalmente, estamos a la media. Lo que nos interesa, si nos miramos en el PISA, lo que nos interesa es que esa franja que no consigue situarse se reduzca al máximo. Y por ello, pues, hemos dado una nueva mirada a la educación, una nueva mirada a nuestra educación, que ha conllevado poner el acento sobre el qué estamos enseñando, con qué técnicas de aprendizaje trabajamos y qué resultados obtenemos. Por lo tanto, esa insatisfacción, porque queremos la educación para todo el mundo y porque necesitamos situarnos en el ámbito europeo al lado de los países que tienen mejores resultados, ha conllevado con una propuesta del Gobierno que para el curso 2011 y hasta el 2014 establecemos como objetivo prioritario reducir el fracaso escolar de una manera importante. El presidente de la Generalitat de Cataluña, que es nuestro gobierno autonómico, nos ha marcado el objetivo, reducir a la mitad. Si tenemos un 30% de fracaso en competencias básicas, como mucho debemos quedar al 15%. A sabiendas que en Europa el objetivo Europa 2020 lo sitúa a un 10%. Ya sabemos que no vamos a llegar a ese 10%, pero sí que queremos obligarnos a llegar a este 15%. Y conscientes de que la lectura sistemática a lo largo de toda la escolaridad es garantía de éxito, porque la lectura, como hemos dicho, es la puerta de acceso al conocimiento, hemos elaborado y presentado ese plan nacional. Un plan nacional de lectura que también cuenta con la colaboración del Departamento de Cultura, que tiene su propia dinámica para fortalecer las librerías, los gremios editores,
las bibliotecas, todo lo que sería la parte relacionada con cultura, y yo ahora hablo más directamente de la parte educativa. Pero también contando con la sociedad civil, con el mundo del voluntariado, con todas las personas que están de acuerdo en que la lectura tiene que ser el eje y el eje común de todos los centros docentes y una preocupación de todas las familias y del conjunto de la opinión pública y la publicada. Hemos querido desarrollar un programa como este, como hemos dicho, porque somos conscientes que el fundamento de la adquisición de otros aprendizajes está también en la lectura. Y si queremos que nuestros alumnos se conviertan en auténticos lectores, debemos ser capaces de hacerles posible que su capacidad para comprender la vida, conocerla y vivirla mejor sea una realidad, pero una realidad para todos. El objetivo estratégico, ya se lo he dicho, reducir a la mitad, no solamente en el dominio lector, sino también en el abandono escolar postobligatorio y en otras etapas. Tenemos 8 años, nos lo hemos marcado por 8 años, una sola legislatura de 4 años nos parece. Cultura, y yo ahora hablo más directamente de la parte educativa, pero también contando con la sociedad civil, con el mundo del voluntariado, con todas las personas que están de acuerdo en que la lectura tiene que ser el eje y el eje común de todos los centros docentes y una preocupación de todas las familias y del conjunto de la opinión pública y la publicada. Hemos querido desarrollar un programa como este, como hemos dicho, porque somos conscientes que el fundamento de la adquisición de otros aprendizajes está también en la lectura. Y si queremos que nuestros alumnos se conviertan en auténticos lectores, debemos ser capaces de hacerles posible que su capacidad para comprender la vida, conocerla y vivirla mejor sea una realidad, pero una realidad para todos. El objetivo estratégico, ya se lo he dicho, reducir a la mitad, no solamente en el dominio lector, sino también en el abandono escolar postobligatorio y en otras etapas. Tenemos 8 años, nos lo hemos marcado por 8 años. Una sola legislatura de 4 años nos parecía imposible. Hay que tener un objetivo como mínimo de 8 años y trabajamos con él. Normalmente los docentes decimos, es que el sistema no funciona. Oye, es que no funciona. Y nosotros ahora decimos, bueno, ¿y no será que los centros pueden mejorar y pueden funcionar mejor? Pues vayamos a hablarlo. Si hemos conseguido unas ratios de alumnos que cuando yo era maestra no podía soñar, cuando unos sueldos que se parecen a veces a los de Finlandia, en estos momentos no, porque las crisis lo recortan, pero no es tan mal. Si tenemos una formación universitaria para los docentes, ¿por qué hemos llegado aquí? La verdad es que después de 30 años de invertir, al recuperar la democracia, invertimos mucho en educación en el conjunto del Estado, pero yo tengo que hablar de mi país, de Cataluña. La verdad es que no hemos conseguido la mejora que buscábamos. Y hay que ser críticos y realistas y hacer una mirada crítica hasta nuestra realidad. Y por eso hemos impulsado el plan que tienen aquí definido como objetivo estratégico. Y nos hemos planteado qué quiere decir hoy saber leer en el sistema educativo y en la escuela. Pues estamos trabajando directamente con los centros. Hemos pensado que no era suficiente que el gobierno tuviera una línea estratégica, que el gobierno tuviera un discurso, que los creadores de opinión estuvieran al lado del gobierno en este tema. Está bien crear eso, es un paraguas protector, pero hay que trabajar directamente con los centros para conseguirlo. Y ese trabajo directo se fundamenta en 3 aspectos, que son los 3 ejes, como saben ustedes, de la competencia lectora. El saber leer, el leer para aprender y el gusto por leer. Sobre estos 3 ejes, en la formación infantil, en la primaria y en la secundaria, trabajamos, claro, progresivamente. El saber leer. Aquí para nosotros ha habido y hay un trabajo pendiente. Hemos abandonado determinados métodos para enseñar a leer. Hemos confiado en determinadas corrientes
y a veces no hemos tenido presente que nuestra demografía escolar ha cambiado muchísimo y que si el constructivismo puede ser útil para algunos colectivos, para otros quizá los deja de lado. No queremos confiar a una sola metodología, lo digo para el debate, sí que queremos volver a conectar con nuestra propia tradición pedagógica, hacer aquello que los maestros sabemos hacer, sacar al máximo nuestra profesionalidad, sacar provecho de los enfoques teóricos, pero reconciliarnos con nuestro principal oficio, que es enseñar a leer y a escribir. Y en ese sentido hay que estar muy atento a la aparición de las primeras dificultades. Y de esto hablaremos más adelante. El leer para aprender. El leer para aprender es el uso de la lectura para el aprendizaje. ¿Cuántas veces no se ha resuelto bien un problema de matemáticas porque no se ha comprendido el enunciado? Ahí estamos. El leer para aprender y el gusto por leer para el desarrollo personal. Este es aquel hábito lector que queremos desarrollar a todo ciudadano porque nos hace más personas. Pero ciertamente en este encuentro nos centramos más en la lectura en la primera infancia y también pues queremos referirnos a ese tema. La lectura en la primera infancia. Empezar cuanto más pronto mejor, dejando de lado aquellas teorías de esperar que madure el niño, que con su maduración ya llegará a aprender, y a veces se ha esperado tanto que cuando ha llegado la maduración el niño ya no tenía ningún interés. Por lo tanto, empezar cuanto más pronto mejor, sin forzar nada, pero estimulando al máximo. Porque sabemos que si los niños aman los libros, será mucho más fácil que adquieran ese hábito que nos permite, como decía Mauriac, entrar en el mundo encantado, que es el mundo propio de la educación infantil de la primera infancia. Pero también debemos hacer una reflexión sobre el modelaje. Nos acaban de explicar una experiencia clave en el modelaje. ¿No te portas bien? A la biblioteca. ¿Qué mensaje doy? Pues vamos a poner un par de mensajes del modelaje. Es evidente que los adultos somos un modelo para los niños y las niñas. Evidentemente hay que saber ejercer esa fuerza de tu modelo que, queriéndolo o no, te has convertido en un modelo para ellos. Maestros y familia nos convertimos en intermediarios entre los niños y los libros. Y nuestras acciones y actitudes refuerzan o no el vínculo que los alumnos, los niños, van dibujando, van trazando, van confeccionando con los libros. Tenemos un maestro escritor importante en Cataluña que cuenta algo que no sé si le sucede a ustedes en Colombia, pero que en Cataluña sí, me atrevería a decir que en el conjunto del Estado. Dice, en televisión se ve muy poco a alguien, muy pocas escenas que se ve a alguien leyendo. Pero si se ve una, enseguida suena el teléfono. Cierra el teléfono y coge y te enteras de que iba el argumento. Siempre el libro es un recurso para cerrarlo inmediatamente. Este es un primer mensaje que tiene su fuerza subliminal, ciertamente. Y otro que me ha sugerido la anécdota de la biblioteca. ¿Cuántas veces, si tenemos biblioteca, que en estos momentos nosotros tenemos biblioteca en cada escuela y casi todo el mundo, pues hace 40 años no las teníamos? Esta es la verdad. Pero cuando hemos ido construyendo y equipando nuestras bibliotecas, ¿cuántas veces no hemos dicho a los alumnos, vayamos a la biblioteca, leed todos, que es muy interesante, y mientras tanto yo como profesor voy corrigiendo pruebas? ¿Qué valor le estoy dando yo a la lectura? El mensaje debe ser, yo también cojo un libro y me pongo a leer. Y cualquier alumno me puede preguntar, ¿y usted, profesora, qué está leyendo? Y yo digo, pues mira, este que empecé hace 3 días y que trata de eso, aquello. Es verdad, pues, que ese modelaje nos marca. Y la gran diferencia entre los alumnos que han leído y los que no han leído en el ámbito de sus familias o en la experiencia escolar los marca.
Pero queremos hacer, quizá esto es una tradición muy catalana, pero una referencia a la ilustración, porque en literatura infantil no podemos olvidar nunca la imagen. La imagen nos despierta la imaginación, la capacidad de describirlo, esa riqueza del lenguaje oral que hemos hablado y tratado. En síntesis, ¿por qué defendemos leer, mirar libros, aunque sean de tela o de cartón que se puedan morder, como se nos ha explicado y enseñado? Porque estamos todos de acuerdo en unos puntos. Los libros nos permiten trabajar la comprensión y ampliar el lenguaje. ¿De dónde sacamos la riqueza del lenguaje? ¿Cómo luchar para que no se empobrezca el lenguaje? Para que el modelo de lenguaje no sea el lenguaje meramente televisivo de determinados programas o de determinados ámbitos sociales. Fomentar la atención. Para nosotros este tema es de gran relevancia. Cada vez tenemos más problemas en captar la atención y en cultivar el esfuerzo y la gratificación que nace después de haberse uno esforzado. Estimular la fantasía, referentes culturales comunes a distintas generaciones. Qué ilusión oír aquí hablar de la Caperucita y del lobo y tal, y todos hemos compartido ese imaginario que nos une y nos hace también todos hermanos. Una breve referencia a la hora del cuento. Esa hora que debe existir en la casa, en la escuela, que puede existir en las tiendas, en las librerías, en las bibliotecas. Aquello que permite poner en la agenda cotidiana de familias, bibliotecas, etcétera, la planificación de la hora del cuento. No me puedo extender, pero ahí tienen ustedes todas las ventajas que nosotros pedimos a los centros, que organicen su hora del cuento, que hablen con las librerías de la población, que organicen en los centros cívicos, con ayuda de los voluntarios. Tenemos muchos maestros jubilados que ya no trabajan, que se han apuntado a leer cuentos y a repasar la lectura con nuestros alumnos. En definitiva, la literatura, en concreto los cuentos, que son, cómo no, un hecho artístico, nos hacen reaccionar emotivamente. Cuando hemos oído aquello de espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Pues la vanidad, la primera experiencia de la vanidad. O qué boca más grande tienes, la sorpresa. O soplaré, soplaré y la casa te hundiré, las amenazas. A ver qué voz tienes, la comprobación. Poder anticipar todos estos sentimientos en la vida fantástica nos ayuda a afrontar la vida adulta, porque todos estos sentimientos y otros, quizá más duro, tarde o temprano van a aparecer. Si me permiten un avance en la programación, mañana la señora Alba Espot va a presentar las estrategias para consolidar la lectura desde el inicio, poniendo más relieve en la detección temprana y los apoyos que hemos elaborado y diseñado para garantizar que nadie quede excluido de la calidad lectora. Y por eso hemos querido no solamente contar con los centros, sino impulsar en los centros la cultura evaluativa con indicadores de seguimiento que permitan ir siguiendo centro a centro la mejora de los resultados. Y para ello hemos también trabajado para mejorar las competencias profesionales de directores y docentes a través de la formación y el asesoramiento. Pero no podemos hablar de un plan estratégico, de una línea estratégica, sin objetivos específicos. Y los he separado y los compartimos con toda la comunidad. Pero señalamos unos para el alumnado. Y de los que están expuestos para el alumnado, permíteme que me refiera al último que está en proceso. Trabajar con un portafolio de lectura. Queremos que todo alumno tenga su propio portafolio donde consten todos los libros que va leyendo y pueda dejar ahí sus dibujos, sus impresiones, las palabras nuevas que he descubierto en él, que pueda tener ese portafolio que nosotros procuraremos que el año que viene, el curso que viene, ya tengan todos los alumnos de Cataluña para que en cualquier curso el profesor, la maestra pueda coger y decir, a ver, tu vida lectora, ¿cuál ha sido? ¿Cuál es tu patrimonio lector? Esto lo he leído en casa.
Esto lo vi en casa de un amigo, en una tienda, esto en la escuela. En cada libro que dar una breve referencia para darle el valor que se mantiene y para que forme parte de su patrimonio personal. Pero también objetivos específicos, cómo no, para el profesorado, con tanta precisión como sea posible, con la incorporación de la evaluación como herramienta del mismo proceso de enseñanza. Y saber articular aquellos objetivos para saber exactamente qué vamos a preguntar sobre aquello que deberían demostrar que han aprendido y dejarlo claro al inicio de la actividad. En los centros también, siempre incorporando, en el último punto hago referencia, el progreso. Nosotros decimos siempre, hay que vigilar de no abusar de la palabra excelencia. Todo el mundo quiere centros excelentes, pero bueno, la mejor manera de llegar a la excelencia es que el que está así pase a correcto. El que está correcto y suficiente pase a un buen centro. El buen centro pase a mejor y el mejor pase a excelente. Y diseñar y gratificar y reconocer ese camino de mejoras que a partir de indicadores podemos hacer. Para las familias, ya voy acabando, las familias, ¿qué hemos hecho? Pues he hecho una campaña desde las escuelas de familias y en una web que tenemos de familia y escuela, diciéndoles clarísimamente, ¿verdad que hay unas pautas para tener una buena nutrición? ¿Y sabe cuántas veces a la semana debe comer carne, pescado, verdura, etcétera? ¿Verdad que todo el mundo sabe que para tener una buena salud física hay que andar al menos 20 minutos al día? Pues sepan también que para tener una buena salud escolar hay que leer de 10 a 20 minutos en casa, para reforzar esos hábitos y para fomentar la lectura autónoma. Y ir mentalizando de que esto forme parte de las rutinas familiares y de la organización de la agenda diaria de las familias. No podíamos dejar a los centros simplemente con las indicaciones y con los instrumentos. Hemos creado unas zonas que coinciden con las zonas de inspección y les pongo aquí una muestra de este año. 360 centros. Hemos escogido primaria y secundaria. De cada nivel hemos escogido unos centros que llamamos de referencia, que son los que tienen buenas prácticas, que una vez evaluados son prácticas que son buenas para ser difundidas, para recibir visitas de tus compañeros, para abrir cursos de formación o asesoramiento. Y esos centros de referencia tienen la obligación de divulgar y mejorar sus buenas prácticas. Y los otros centros priorizados son centros que están en la franja más débil de la escala valorativa del nivel de comprensión y tienen que saber que durante este tiempo, durante 4 cursos, deben mejorar y cada vez vamos a incorporar, tanto por primaria como secundaria, nuevas zonas. Y toda la columna educativa, la familia, el profesorado, la dirección, la inspección y el gobierno, juntos con el mismo mensaje y con los mismos objetivos y prácticamente hablando siempre de lo mismo. A partir de ahí, pues, necesitamos dar el apoyo formativo. La formación en Cataluña es un patrimonio muy propio de los propios docentes. Para que tengan una idea, 106.000 profesores, 8.000 actividades de formación programadas. Una gran parte de estas tienen relación con la atención a la diversidad, la competencia lingüística, didáctica de la lengua, inmersión lingüística. Ustedes saben que nosotros la lengua vehicular mayoritaria es el catalán, juntamente con el dominio del castellano, toda una política lingüística en Cataluña, en la escuela, la lectoescritura, la literatura, el lenguaje oral y los recursos de las nuevas tecnologías. En definitiva, nuestra responsabilidad, más que nunca, es ayudar a que a través de las lecturas podamos tener unas nuevas generaciones más cultas y si son más cultas van a crear una nueva sociedad más justa. Gracias por su interés. Reitero mi agradecimiento. Gracias, Irene, por todos los aportes, especialmente en el énfasis en ser coherentes en la acción
y en la oferta desde seres humanos y desde los diferentes estamentos sociales que atendemos a la primera infancia y todo lo que significa la transformación con la lectura y con los libros que no pueden faltar por más que tengamos diferentes mecanismos de desarrollo en el lenguaje. Ahora escucharemos a Lorenzo Gómez Morín, presidente de la Fundación para el Fomento de la Lectura en México, con licenciatura en Oceanología y también con una gran experiencia en este campo, pero finalmente unido también en la primera infancia y la lectura. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me uno, al igual que mis compañeros de mesa, al agradecimiento a la Fundación Santillana por la invitación, la felicitación también al Gobierno de Colombia por la iniciativa y ser el último que va a hablar tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas son que puedo acortar mi discurso, porque la desventaja es que mucho de lo que tenía pensado decir ya lo dijeron y no voy a ser reiterativo. Quiero compartir con ustedes una experiencia de la cual tuve la fortuna de ser el responsable directo de la misma. Durante casi 6 años fui subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno mexicano y durante esa época me tocó poner en marcha el Programa Nacional de Lectura en Educación Básica y Normal. Fue un programa que dotó de materiales y de formación a 84,000 escuelas de preescolar, a 100,000 escuelas primarias y a aproximadamente 70,000 escuelas secundarias, para atender a una población cercana a los 24 millones de alumnos. Y lo que quiero presentarles es los resultados de ese programa después de 5 años. ¿Qué pasó con ese programa? ¿Qué generó ese programa y qué no generó? Y me voy a concentrar específicamente en el nivel de preescolar. La primera, por favor. Bueno. El Programa Nacional de Lectura, habíamos planteado de inicios estas cuatro líneas estratégicas. La primera de ellas era evidentemente trabajar la parte de fortalecimiento curricular y mejoramiento de las prácticas de enseñanza. La segunda era el fortalecimiento de bibliotecas y acervos bibliográficos. La tercera, la formación y actualización de recursos humanos, y la cuarta, generación y difusión de la información. Déjenme pararme tantito aquí, porque comentaba yo con los colegas que una de las grandes discusiones que tuvimos al interior del gobierno fue que, como dicen en México, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? Y entonces decíamos, ¿en dónde entramos con los libros? ¿A las bibliotecas públicas o a las bibliotecas escolares? Y no fue una discusión sencilla, porque cada argumento tiene su peso. Nos decidimos por la escuela, por el valor que se le da a la escuela en mi país, y por este principio básico que había detrás de este esfuerzo, en decir, y lo hemos oído a lo largo de este día, ¿no?, la importancia de la educación es el motor del desarrollo para una nación, la educación es el motor que impulsa a las personas a tener un progreso personal y una mejor calidad de vida. Y si la educación es todo eso, y la educación es este motor, la gasolina de ese motor es la lectura. No en balde, y todas las maestras y maestros que están aquí lo saben, en la educación básica de todos nuestros países, la prioridad número 1 del currículum
es la lectura. Entonces, decidimos que entraríamos primero por las escuelas. Y entraríamos a dotar a las escuelas tanto de un pie de biblioteca, de una biblioteca escolar, pero a la par entrar también a dotarlas de bibliotecas en cada una de las aulas, salas de clase, salones de clase, cualquiera que sea la denominación, donde los niños van todos los días y están con la maestra y el maestro. Ahí iba a haber una biblioteca inicial con 25 títulos que fue creciendo en 25 títulos cada año aproximadamente. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, en este contexto, a los 5 años, para ver qué había pasado con el programa nacional, particularmente la parte de preescolar, que era mucho más difícil de medir, hicimos un levantamiento de una encuesta nacional de prácticas lectoras en la educación básica. Es decir, queríamos ver qué había pasado habiendo tomado las decisiones de cumplir con las líneas estratégicas del programa, el fortalecimiento curricular, la formación de mediadores, la formación de recursos humanos y, muy importante, la dotación de acervos bibliográficos. ¿Cambió en algo eso? ¿Produjo lo que estábamos esperando, que era empezar la formación, acercarnos hacia un país de lectores o no? Entonces, bueno, eso es lo que quiero compartirles con ustedes. Esta encuesta, en primer lugar, considera que las actividades que anteceden al aprendizaje formal de la lectura son muy importantes. Por ello se decidió incluir en la muestra a los niños del 3er grado de preescolar. La evidencia científica, de la cual ya nos habló Sergio muy bien y se ha hablado a lo largo del día, nos muestra que el cerebro humano está preparado biológicamente, fisiológicamente, está preparado para la adquisición del lenguaje oral. El cerebro humano, el niño en contacto con el lenguaje oral, el niño adquiere el lenguaje, desarrolla la capacidad de comunicarse y de escuchar y de entender. Pero lo que sí es cierto es que la lectura, el cerebro no está preparado para desarrollar la capacidad de leer sin la mediación. Y eso lo seguimos viendo a lo largo de la vida. Hay personas que pueden vivir rodeados de libros y nunca ser un lector. La lectura requiere mediación. 3er grado de preescolar es el año de mayor acercamiento o del principal acercamiento a la lectura, por eso lo incluimos dentro de la muestra. El objetivo de la encuesta fue identificar cómo se daban los primeros acercamientos a la lectura a través de ciertas prácticas de lectura y escritura que se realizan en preescolar. Igualmente nos interesaba en ese momento saber cómo iban a trabajar las maestras, y digo las maestras porque en México, en el nivel preescolar, 99% de las maestras son mujeres. ¿Cómo iban a trabajar las maestras con los alumnos y con los textos? Si se iban a leer en clase, cómo se iban a leer los materiales, cómo se iban a organizar los materiales en la escuela, con qué frecuencia se iban a instalar las prácticas de circulación de libros, si esta circulación de libros iba a ser dentro o fuera del ambiente escolar. Como verán, queríamos saber todo lo que hemos estado escuchando a lo largo del día. Bueno, unas cosas funcionaron y otras no. Las que funcionaron en el Programa Nacional de Lectura en México se deben a las maestras educadoras en nivel preescolar. Las que no funcionaron, admito mi responsabilidad gubernamental. ¿Ok? Entonces, veamos algunos de ellos. Los resultados. Distribuimos los libros no son 88,000, son 83,000 escuelas, los recibieron.
Eso fue muy importante. Nosotros tenemos un sistema de distribución de libros de texto que nos permitió llegar a las 83,000 escuelas de preescolar. Tenemos una larga trayectoria y tradición en la entrega de libros de texto gratuitos, desde preescolar hasta secundaria. Entonces, nuestro sistema de distribución a través de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito funcionó y funcionó muy bien. Llevamos los libros a todos los rincones del país. De estas escuelas, de estas 84,000 escuelas, la mitad formó y formó una biblioteca. Es decir, decidió crear un espacio como biblioteca escolar. La otra mitad decidió que los libros se iban a las aulas, que no iba a haber biblioteca, los libros iban a las aulas. Las que tienen biblioteca, prácticamente todas también tienen libros en las aulas. La colección de libros que se mandaron se llama, utilizamos un nombre que venía utilizándose desde hace mucho tiempo en México para las colecciones de libros de lectura, que se llamaban los libros del rincón. Y la idea de los libros del rincón era porque promovíamos que en cada uno de las aulas o salones de clase, salas de clase, tuvieran un rincón, literalmente, que fuera el rincón de la lectura, que fuera un rincón donde estuvieran los libros, donde estuvieran los cojines, donde estuvieran también los disfraces o que estuvieran los recursos adicionales para la lectura. Bueno, ¿qué encontramos? Que tener una biblioteca en preescolar ayuda a los alumnos a familiarizarse no solamente con el acceso a los libros, sino con las formas que rigen el funcionamiento de una biblioteca. No es una cosa menor, porque aún en el mayor placer y deleite que nos puede dar la lectura, siempre hay un elemento de buen orden y disciplina para compartir los libros con nuestros semejantes. Y tener una biblioteca, los niños los familiarizan no solamente con los libros, sino con la circulación, las reglas que rigen la circulación de los libros. Sin hacerlo explícito, sin que fuera una disposición explícita del programa, en la mitad de las escuelas los libros se prestaban para llevar a casa. No lo anoté aquí, pero hay una noticia mejor. En 75% de las escuelas había pérdida de libros. Generalmente los que se iban a la casa. Luego se ve como un gran problema, pero yo digo, bueno, el libro robado es libro que a alguien pues, le gustó, ¿no? Y si lo que estamos buscando es que se genere el gusto por la lectura, ese es un gran indicador, los libros perdidos. Esa es una gran meta, ver cuántos libros perdidos puede tener el programa. Bueno, en el 99.9% de las escuelas se usan los libros en el salón de clases. Es decir, esto nos lleva a ver que el haber dotado de estos materiales se convirtió y sustituyeron los libros a muchos de los otros materiales que utilizaban las maestras como eje de su práctica pedagógica en el aula. En casi todos los salones de preescolar, las maestras leen los libros a los niños y en casi todos los salones los alumnos usan los libros que están en el salón de clases. Hay diferencias entre, pueden ver ustedes, nada más que no se ve, la siguiente, sí, por favor, podemos ver la siguiente, esta. Es una gráfica que nos está presentando uno de los resultados. ¿Qué pasa después de leer? La práctica más común es que se pongan a comentar el libro y se pongan a comentar lo leído. La columna azul es la respuesta de las maestras, la columna roja es la respuesta de los alumnos. Y ustedes pueden ver que están prácticamente parejas. Hay tres tipos, modalidades de preescolar en México. Los primeros se llaman CENDIs, son Centros de Desarrollo Infantil, que esos son centros que tienen educación inicial y educación preescolar junta en el mismo centro. Son guarderías, una parte de 0 a 3 años, educación inicial, y de 0 a 2 años y de 3 a 5 el preescolar. Los preescolares generales, que son
para niños de 3, 4 y 5 años, y los preescolares indígenas, que están ubicados en las zonas indígenas del país, en donde, curiosamente, los niños dicen, se ve que los niños comentaban a espaldas de los maestros, porque las maestras dicen que no comentaban mucho después de leer, los niños dicen que sí, cosa que a mí me da mucho gusto, que los niños digan que sí, comentaban por un lado de las maestras. Bueno, otra cosa que ocurrió al llevar libros y que los niños tuvieran acceso a estos libros y que tuvieran manera de comentarlos, fue que los padres empezaron a ir a las escuelas, sin una intencionalidad previa de buscar la visita de los padres a las escuelas en preescolar. La presencia de libros en las escuelas llevó a que muchos padres empezaran a participar en lectura con los niños o en lectura para los niños. Después de leer, como ejemplo nada más, las educadoras hacen preguntas y piden a sus alumnos que dibujen, que platiquen con ellos, que platiquen de lo que leyeron, que actúen, es decir, la lectura de un texto se convierte en una herramienta para desarrollo de motricidad fina, de activación, etcétera. Es decir, se convierte, como decía yo, en el eje de su práctica pedagógica. Con los datos que obtuvimos, se puede deducir que en las aulas del preescolar hay un ambiente que favorece la interacción entre adultos y niños a partir de la lectura. Casi la totalidad de las maestras señalan que los libros de la biblioteca escolar o del aula apoyan tanto el trabajo de enseñanza como el del aprendizaje de los alumnos. Y las bibliotecas se usan principalmente por parte de las maestras para, curiosamente, consultar libros, trabajar en grupo y preparar su clase en ese orden. Y ustedes lo pueden, ¿puedes ver la siguiente, por favor? Ustedes lo pueden ver, ¿no? Las maestras, consultan los libros de la biblioteca y esto ya escarbando, platicando en pláticas directas con las maestras. Las colecciones de libros, se me olvidó comentarlo, 55% de los títulos son informativos, libros de áreas de ciencias básicas, de animales del bosque, animales del mar, rocas, minerales, etcétera, claro, para niños de preescolar, y 45% son de género, de estilo literario, ¿no? Cuentos, rimas, libros más de tradición de lectura. Los más usados por las maestras son los libros informativos, y a los niños les ayuda y trabajan muy bien con los libros, pero no tenían acceso a libros para preparar sus clases, para preparar su trabajo de clase, y la dotación de las bibliotecas cumplió con este propósito adicional de darle elementos de formación para las maestras. La siguiente, por favor. En promedio, más del 75% de los niños encuestados reporta que alguien les lee en su casa. Es decir, 3 de cada 4 niños reportan que a partir del inicio del Programa Nacional de Lectura, alguien les lee en su casa. ¿Quiénes le leen? Pues evidentemente las mamás, en general las mamás en primer lugar, los papás en segundo lugar y en tercer lugar los hermanos o algún familiar cercano, salvo en los preescolares indígenas, donde el padre no les lee tanto como leen los hermanos. Y esto se entiende porque generalmente en estas comunidades los padres están trabajando en labores agrícolas prácticamente todo el día, ¿no? Entonces, es una muy buena noticia que la prueba es que un programa de esta naturaleza puede impulsar que, además de que se acerquen los padres a la escuela a leer con los niños, los padres y la familia participen en actividades de lectura al día. No por polemizar, como diría Irene, ¿verdad? Pero no leen 20 minutos al día. Generalmente escogen un día que leen 45 minutos, 1 hora.
y dedican 1 hora a leer, una hora y media a la semana a leer en un momento especial de la familia, ¿no? La siguiente, por favor. Y esta es una de las mejores noticias. ¿Cuáles son los propósitos de lectura en casa? O sea, ¿por qué? Se les preguntó a los niños, ¿y por qué lees en tu casa? Y la columna azul son que leen como apoyo a las tareas. No leen, o sea, les leen como apoyo a las tareas, lo azul, pero lo rojo es le leen porque les gusta. Entonces, son 2 de los propósitos fundamentales de la lectura que comentaba, ¿no? Es decir, leer para aprender y leer por gusto. Bueno, la evidencia de 83,000 preescolares en México, después de 5 años de operación del programa, es que sí, los niños exigen la lectura por gusto, que alguien les lea porque les gusta que les lean, o que alguien les lea para ayudarles a hacer las tareas. Bien, a manera de conclusión, y con esto va a cerrar, en la mayoría de los salones las maestras leen libros y los padres de familia acuden a leer. Esto es lo que genera un programa de lecturas en preescolar. Después de leer, las educadoras comentan con los alumnos los libros y les piden que hagan dibujos vinculados con los que se leyó, que bailen, que canten, es decir, que ellas usan el libro como centro de su práctica docente en el aula. Esto significa que en la educación preescolar se están sentando las primeras bases de las prácticas de lectura en México. Que es cierto que en este nivel es el nivel clave para desarrollar el acercamiento y el gusto por la lectura para formar en donde sea un país de lectores. Los niños pequeños son lectores desde que escuchan a otros leer en voz alta, ya lo vimos, desde el vientre, la lectura es desde el vientre materno, o presencian cómo se lee en silencio también. Son lectores desde el momento en que, al elaborar una pregunta dirigida al lector adulto, establecen las primeras relaciones entre el significado del texto y los propósitos e intenciones de la lectura. Y aunque formalmente no se enseña a leer y escribir en este nivel educativo, la presencia de los libros en el aula representa para muchos niños el comienzo de la alfabetización. Mucho se ha dicho que la lectura, y en cierta medida estoy de acuerdo y en cierta medida no, la lectura no hace que los seres humanos seamos buenos. No nos hace directamente buenas personas. Hitler era un gran lector. ¿Sí? Hitler leía muchísimo. La lectura por amor nos hace buenas personas. Y el placer de la lectura en términos de gozo y de felicidad nos hace ser buenas personas, en términos generales. Quiero terminar porque Yolanda Reyes presentó, me gustó muchísimo también su presentación y ella habló del triángulo amoroso. ¿Podemos ver la última, por favor? La siguiente. En este triángulo amoroso, ese soy yo y ese es mi niño chiquito, mi segundo hijo, hace 11 años. Si le ven, tiene el ceño fruncido. Yo tenía más pelo, él no. Tiene el ceño fruncido. La costumbre de mi esposa y mía era leerles desde los primeros meses. Por supuesto que se convirtieron nuestros 2 hijos en lectores autónomos. En la escuela de mi hijo, cada vez que me presento, digo, yo soy el papá de Eugenio. Me dijo, me dicen, el niño que lee mucho. Y yo, pues sí, lee mucho. Pero este es un triángulo amoroso. Yo no había aprendido a definirlo así, pero así lo sentí a lo largo de mi vida. Yo le agradezco mucho a Yolanda esa definición, porque sentarme
con mis hijos en las piernas desde bebés a leer era un acto absolutamente íntimo y de comunión entre nosotros dos. Hasta esta fecha la lectura sigue siendo un elemento de comunicación entre nosotros. No perdamos de vista que el futuro se nos acerca muy rápido y ese futuro tiene que ver con tecnología y no sabemos cómo van a ser los formatos de lectura en muy pocos años. Mis dos hijos ya son lectores electrónicos, no en iPad, en el Kindle de Amazon, ya no compran libros, no los compran libros de papel, casi no compran libros de papel, los bajan directamente, compran libros directamente en formato electrónico. La última, por favor. Bueno, con eso yo cierro rápidamente esta sesión. Les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias. Tenemos que cerrar, sí, con un retraso, pero no por eso podemos dejar de destacar algunas cosas que nos han dicho y que están en nuestro Plan Nacional de Lectura y Escritura. La contundencia y el esfuerzo de llegar con libros a todos los centros de congregación alrededor de la infancia, pero que estos libros definitivamente lleguen a las familias, se vuelve una mediador importante, no solamente del adulto con los niños, sino de los niños con los adultos, incluso especialmente en esos. Muchas gracias. Tenemos que cerrar, sí, con un retraso, pero no por eso podemos dejar de destacar algunas cosas que nos han dicho y que están en nuestro Plan Nacional de Lectura y Escritura. La contundencia y el esfuerzo de llegar con libros a todos los centros de congregación alrededor de la infancia, pero que estos libros definitivamente lleguen a las familias, se vuelve una mediador importante, no solamente del adulto con los niños, sino de los niños con los adultos, incluso especialmente en esos sitios donde no han tenido acceso. Bueno. Perfecto. Y creo que hay algo importantísimo que mencionaron al inicio nuestro representante de Chile, y es los niños sujetos de derecho, es decir, los niños con un propio universo propio, que está en nuestra ley de infancia y adolescencia, con afectos, con historia, con identidad, y que debe ser reconocido como el ámbito de partida en nuestra relación con los niños. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.